Grupos de paramilitares tomaron el control del pueblo, intimidaron a los habitantes, los secuestraron y asesinaron a otros. Según el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el ejército colombiano colaboró con los paramilitares. Hola, buenos días a todos. En la mañana de hoy nos encontramos con María Fernanda Alarcón. Mafe es estudiante de últimos semestres de literatura de la Universidad de los Andes. Mafe es amiga de la casa allá no adentro y ha participado en múltiples proyectos de periodismo estudiantil. El día de hoy nos encontramos acá para introducir su texto, que es acerca de la violencia en Colombia, específicamente sobre la masacre en Mapiripán ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Entonces, bueno, primero que nada, Mafe, muy bienvenida a Llano Adentro. Tú sabes que Llano Adentro es tu casa. ¿Qué tan difícil es escribir sobre un tema tan doloroso, tan difícil como lo ha sido el conflicto armado en Colombia? Lo más difícil, creo que es algo bastante complejo, empezando desde el lugar en el cual yo me senté a escribir ese texto. Entonces hay que estar claros que yo hice un ejercicio desde el privilegio y desde la ciudad. Entonces digamos que lo primero que yo quería intentar era no hacer un ejercicio donde yo hablara por esas personas, sino digamos explorar cómo podíamos iniciar la discusión alrededor del conflicto y cómo hacerlo con estrategias digamos que fueran más allá de lo que ya conocemos de los informes, de lo que ya conocemos de los documentales un poco más estructurados, sino hacerlo de una manera que pudiese apelar más a la emoción para sentirlo más cercano y sobre todo sentirlo, porque es que es algo que ha ocurrido. Entonces creo que lo más difícil es precisamente eso, como entender desde dónde lo estoy escribiendo y que la gente tenga en cuenta pues que tenemos que hacer uso de ese privilegio, pero no con el ánimo de seguir manteniendo esa brecha entre lo que ocurre acá en la ciudad y lo que ocurre en otros territorios, sino con el ánimo de poder y traer más gente, traer más personas y unirnos con todas esas historias para conocer de eso. Entonces eso por un lado. Y lo otro es también tratar de replicar esto pues más que replicar, tratar esto con mucha dignidad, con mucho respeto y reconociendo que es lo que, digamos, todo esto nos tiene por decir. Entonces, sí, es un ejercicio donde por eso mismo quería recurrir a otros perfiles, a otros actores y a otras víctimas de este conflicto que, si bien muchas veces siento que hemos tenido una actitud muy distante con las víctimas, también digamos que estos actores, como lo fue la naturaleza, han sido ignorados. Entonces era tratar de enfocar un poquito más al conflicto, sí, pero también como a todas estas víctimas que no han sido reconocidas y que tienen mucho que contar, y es el territorio, y viéndolo de cómo ha sido afectado y cómo ha sido pues trastocado y cómo también es un testigo silencioso de todo lo que ha ocurrido. Entonces... Ok, muy interesante esto que dices, porque bueno, al leer tu texto yo me encontré como una polifonía de relatos, una serie de voces diferentes, dentro de las que está, como tú bien mencionas, la naturaleza. Incluso hay una parte muy emotiva en donde el río Guaviare habla sobre cuál fue su rol y por decirlo así, su complicidad en todo este asunto. Entonces, yo quiero preguntarte, digamos que cuál es la importancia de todas estas diferentes voces para este relato que tú has construido. Bueno, pues digamos que la polifonía es un elemento que uno puede encontrar en la literatura y lo puede encontrar desde el siglo XIX, incluso con Dostoyevsky, es diferentes voces, pero que se ubican en diferentes niveles socioeconómicos. Entonces no solo son diferentes registros que hablen diferente, sino que vengan de diferentes estructuras. Entonces digamos que ese momento de polifonía que yo usé era un poco matizada porque yo me quise enfocar en las víctimas y explorar esta mirada de las víctimas, que digamos que podrían estar en un segundo plano, pero digamos que esa polifonía la quise construir también, como dije anteriormente, dándole la voz a esos territorios que yo no diría cómplices, como en un sentido como, digamos, como de auspiciar esto, sino más bien como le dije, como testigos que tienen mucho por contarnos, y que mantienen esas marcas del conflicto ahí. Entonces los territorios pueden cambiar, las cosas se pueden transformar, digamos que lo que era un espacio pues hace 23, 24 años hoy en día eventualmente no va a ser lo mismo, pero son esos territorios que nos tienen por decir y que guardan
que guardan en su historia, que guardan en su desarrollo. Entonces eso fue lo que quise hacer, no solo recurrir como a las víctimas como tal, sino que nos puede decir la naturaleza al respecto y porque deberíamos escucharlo también y deberíamos abordar esa perspectiva del conflicto que muchas veces se ha visto opacada porque es algo que uno no reconoce. Entonces uno sabe cuáles son los actores básicos, uno intenta saber cómo han vivido las víctimas este proceso, pero a uno se le olvida que todo esto ocurre en un espacio específico, que esto ocurre en un territorio y que este territorio también tiene algo por decir. Entonces me parece muy relevante porque digamos que detrás de todo esto, detrás de todo este escenario, detrás de las víctimas, también hubo una complicidad del Estado y de las autoridades. Y además de esta complicidad, también digamos que hubo un fin político y económico pues que llevaron a desarrollar este terrible suceso. Entonces, digamos, la pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué leer tu texto? Bueno, pues en inicio, gracias por esa salvedad, porque si yo no quiero hablar por ellos, yo no quiero decir, voy a tomar esto, lo voy a coger yo y lo voy a decir porque con mis estrategias narrativas y con todo lo que he aprendido, no porque eso es algo bastante complejo y creo que no es la idea. Yo no quiero hablar por ellas, sino quiero hacer uso de esas experiencias para usarlas casi como en mi provecho, ¿sí? Como que sea que yo lo estoy haciendo para hacer un artículo y que al final es algo de donde yo no. Porque a la larga lo que quiero es que ser conscientes de dónde lo estoy escribiendo para que al leerlo, entonces sepamos que hay más personas que tienen que hablar al respecto. Esto fue un ejercicio muy pequeño para el cual a futuro me hubiese podido involucrar directamente personas que sí han hecho parte, pues que han sufrido este tipo de hechos violentos y que es importante reconocer. No, excelente, excelente. Creo que haces una reflexión muy profunda acerca de cómo abordar la violencia en Colombia, específicamente porque la manera en la que tú cierras el texto es trayendo una noticia del año 2018 en donde efectivamente se perpetuó otra masacre en Mapiripán. Entonces es como si esto fuera una espiral de violencia en el que nos vemos inmiscuidos y que muchas veces nos negamos a hablar, a tocar, porque son cosas que en la mayoría de la sociedad tratamos de dejar en el pasado, en el olvido. Entonces, digamos que lo que me pareció muy valioso de tu texto es este ejercicio de traer pues estas voces y de darle vida y de darle una voz incluso a esos actores como el río, que en principio pues son muy difíciles de interpretar y de incluir en el relato de lo que ha sido el conflicto. Entonces, bueno, Mafe, muchísimas gracias, de verdad, bienvenida, esperamos seguir contando con tus textos en Llama Adentro y muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y que les has dedicado a todas las personas que están viendo esto. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de escribir al respecto y pues tenemos que aportar un pequeño grano a toda esta discusión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.